con recursos tendrá menos publicidad. Con respecto a la segunda pregunta, se habla sobre la cartera. Le dijo la cartera está creciendo al ritmo que está creciendo el IPC, es decir, al ritmo que está creciendo la inflación. Con respecto al crecimiento del 2025, con respecto al 2024 fue del 5%, un poquitico más. Si se mantiene a constante y mirando el desastre que ha sido la atención catastral rural, que hasta el momento no han entregado los resultados. Entonces ya llevamos, mañana se termina el segundo mes del primer trimestre. Es decir, estamos en un 66% del periodo, el primer trimestre, y no ha salido la facturación. Entonces es muy posible, pues yo lo preveo así, que a 31 de diciembre de este año esa cartera se esté elevando por encima del 5%. Sobre la pregunta tercera, nos da una respuesta sobre la tarifa plena, cuando los contribuyentes del sector rural, según el acuerdo que se aprobó el pasado 22 de diciembre, vamos a tener la tarifa plena. El secretario dice que más o menos se tiene proyectado que el 75% de los contribuyentes estemos pagando la tarifa plena en el 2030, bajo algunas circunstancias. Es decir, que si no se cumplen las circunstancias, muchos no alcanzarán o no alcanzaremos a pagar la tarifa plena. Y si la administración es juiciosa, en el 2030 le toca hacer la nueva actualización catastral, porque ya se estarían cumpliendo los 5 años. O sea que vamos a vivir alcanzados. Sobre la respuesta, sobre la pregunta número 5, nos dice que esta habla sobre el empréstito. El empréstito fue aprobado por el IDEA a un plazo de 8 años, es decir, que toca pagar esta administración o otras 2 administraciones más, unos intereses muy bajos, muy favorables. Se nos informa que todavía no se ha producido el desembolso y sería muy bueno que nos saber entonces cómo se adquirieron los 2 bienes, el bien allí, la Casa Respira, y los bienes allí, los lotes para la construcción de vivienda de interés social, ya que pues yo tengo copia de las 2 escrituras de los 2 bienes donde se suscribieron las escrituras el 30 de enero de este año. Y también sería muy bueno saber, porque es que el municipio no está por encima de los demás contribuyentes, porque es que hasta el momento, como no hay facturación, a nadie se le da paz y salvo para hacer cualquier tipo de negocio. El mercado inmobiliario en San Pedro está detenido o suspendido porque no ha salido el impuesto predial. Y uno de los principales requisitos para hacer cualquier transacción comercial es el paz y salvo. Y pues a mí sí me extraña que no se le haya dado paz y salvo a las demás personas, y a estos señores que le vendieron al municipio sí se le haya dado paz y salvo. Con respecto a la pregunta 8, sobre la cuestión de los ingresos, uno observa pues que afortunadamente San Pedro es un municipio, los contribuyentes en la gran medida somos buenos pagadores. Y me da pena con la administración, pero yo sí observo y lo sigo sosteniendo que la administración sigue calculando mal. Y uno ve estos cálculos deficientes desde que presentaron y se aprobó
el plan de desarrollo. Uno mira lo presupuestado en el plan de desarrollo con lo que hay actualmente y es muy diferente. Acá lo que se presupuestó sobre todo los ingresos tributarios, que es lo que más nos interesa, pues nos interesa todo, pero los ingresos tributarios que son los ingresos nuestros, los ingresos del municipio, uno observa aquí un gran desfase y generalmente siempre se recauda una cifra inferior a lo presupuestado. Aquí ocurrió lo contrario. Se presentaron unos recaudos en el aspecto tributario muy superior a lo presupuestado, excepto el impuesto predial, que sí se recaudó una cifra menor a la presupuestada. El caso, por ejemplo, de alineación urbana, se recaudó más del 100% de lo presupuestado. No sé, pues la administración no sé qué razones tuvo para colocar, para presupuestar lo mismo que se había presupuestado en el 2024. Y en el 2024, pues, planeación no funcionó de la mejor forma. Eso fue un desastre. Se presentaron unas cosas que yo todavía no me alcanzo a explicar. Cómo es que en noviembre, en diciembre, muchas personas pagaron la licencia de urbanismo y la licencia las otorgaron en el 2025, donde el proceso, el debido proceso es que ¿cuál? Que se expida la licencia, se haga la respectiva liquidación y luego la persona pague o cancele la licencia en la Secretaría de Educación. Aquí se hizo al contrario. Primero pagaron y después se otorgó la licencia. Entonces, le doy la palabra, la palabra al señor secretario de Hacienda. Muchas gracias. Muchas gracias, concejal. Tiene entonces, Diego, inicialmente 30 minuticos, si desea más tiempo se lo otorgarán. Bien, pues empiece con… Cordial saludo para la mesa directiva, para los concejalas y concejales, para las personas que nos acompañan en las barras, el equipo de trabajo del consejo, los medios de comunicación y para la comunidad en general. Mi nombre es pues Diego Zapata, secretario de Hacienda, hago parte de la administración municipal y en esta secretaría pues tenemos un equipo de trabajo que lo hace con mucho cariño y mucha honestidad por este municipio. Realmente pues agradecerles a ellos la tarea que hacen en el día a día. El honorable consejo me cita y pues me pone 10 preguntas para responder. Yo creo pues haber sido claro en las respuestas. Igualmente pues voy a complementar acá nuevamente algunos aspectos importantes que hay que resaltar acá. Y voy a compartir allí la pantalla para que ustedes puedan ir viendo entonces lo que vamos compartiendo acá. La primera pregunta que me hacen es: ¿cuál fue la razón jurídica para incluir dentro del estatuto tributario el cobro de la publicidad política? Damos pues los argumentos acá de tipo jurídico, en donde esto no me está transmitiendo. Vamos a darle acá. Sí, ahí ya lo dio. Gracias, Antonio. Ok. Digamos pues con claridad que la inclusión del cobro por concepto pues de publicidad política dentro del Estatuto de Rentas cuenta con todo el fundamento constitucional, legal y jurisprudencial en desarrollo de la autonomía fiscal de las entidades territoriales, consagrado pues en lo que es la Constitución en los artículos 287 y 338. En efecto, el legislador pues, mediante las leyes 97 de 1913, la 84 de 1915, la 14
del 19 de 1983 y en especial la 140 del 94, pues autoriza a los municipios para regular y grabar la publicidad exterior visual instalada en la jurisdicción. Y esta habilitación pues norma en materia en el ámbito local a través del artículo 122 del Estatuto de Rentas que tenemos nosotros vigente en el municipio a partir del año 2025, ¿cierto? Entonces, desde el punto de vista material, pues la publicidad política se sume como dentro del concepto de publicidad exterior y realmente cuando se difunde pues mediante vallas, pendones, otros elementos físicos ubicados en el espacio público visible, debe estar pues realmente en consecuencia grabado esta publicidad. Es importante aquí aclarar que digamos que si bien es cierto que podríamos decir nosotros que no se había mencionado nunca en los estatutos el tema del cobro de la publicidad política, pues este estatuto lo menciona, y el hecho de que el 045 del año 2022 no lo mencionara, tampoco decía que lo exonerara, por consiguiente, si no se estaba cobrando, entonces en ese orden de ideas no se estaba cumpliendo con el estatuto tributario, porque igualmente pues es un aviso y tablero y por consiguiente se debe cobrar. Lo que tratamos de hacer acá nosotros es que el Estatuto de Rentas Municipales establece la exoneración de las vallas inferiores a los 8 metros cuadrados y la aplicación de la tarifa reducida de 50% para las vallas de mayor dimensión, lo cual garantiza pues condiciones de acceso equitativas a las contiendas electorales y mantiene la carga fiscal dentro de los parámetros moderados, digamos, pues para el municipio, ¿cierto? Entonces, en síntesis, el gravamen sobre la publicidad política constituye una medida legalmente autorizada. En ese orden de ideas, entonces, pues el municipio asumió esto y exoneró, hizo claridad en el estatuto para el tema de campañas políticas, exonerar hasta el 50% en esos términos que se viene haciendo. ¿Sí? Respecto a la pregunta número 2, referente al tema de la cartera, presenté un comparativo de la cartera a favor del municipio generados por concepto de demora en el pago de impuesto y multas al 31 de diciembre de los años 2023, 2024 y 2025. Al comparar el comportamiento de la cartera consolidada entre estos dos cierres al 31 de diciembre de 2024 y 2025, se observa entonces que tuvimos un incremento de 642 millones de pesos, pasando de 12.800 a 13.454 millones de pesos. En ese orden de ideas, entonces, en este cuadro podemos ver cómo varía cada una de esas carteras. El predial, en términos de variación en pesos, es la que más crece con 324 millones de pesos, también es la de mayor monto, pero igualmente en porcentaje crece el 5,31%, en industria y comercio crecemos a niveles del 148 millones de pesos, crecemos el 13,68%, en policía logramos disminuir 14 millones de pesos, en tránsito estamos incrementando 171 millones de pesos y en sanciones urbanísticas 12 millones de pesos. En términos generales pues crecemos el 5,2%. Es importante para poder analizar esta cartera de una mejor manera separarlo por capital e intereses y hacer énfasis entonces en el concepto de lo que son el tema del capital, donde acá el impuesto predial crece 414 millones de pesos, industria y comercio 52 millones, y es importante entonces, digamos, comparar esta cartera saldo a capital con el saldo de intereses. Vemos nosotros que de una u otra manera pues hemos logrado recuperar cartera vencida al lograr disminuir aquí el monto de intereses en lo que es el impuesto predial, algo que no hemos logrado hacer con industria y comercio, que debemos de profundizar acá esta recuperación, ¿sí? Igualmente pues el municipio el año anterior tuvo un buen crecimiento en la recuperación de cartera, permitiendo como tal un buen recaudo e incrementando significativamente como lo verán en los próximos
puntos que más adelante vamos a retomar. Es igualmente importante manifestar que aquí hay una cartera muy significativa, como es la cartera de policivo y tránsito, carteras que realmente no tienen, desde el punto de vista individual de cada persona que le debe al municipio, son montos muy pequeños, son montos realmente por debajo de los 500.000 pesos, y allí lo que hay que hacer es más una tarea de avance procesal para garantizar que no tengamos riesgos de prescripciones y riesgos fiscales para el municipio y para los que administran actualmente el municipio. Entonces esa tarea pues se hace allí. Realmente pues digamos que el cobro coactivo durante el año anterior, en mi criterio y mi parecer y como secretario de Hacienda, logramos unos buenos resultados, y eso realmente ha logrado pues al menos llevar a que la cartera pues si bien sigue creciendo, no sigue creciendo como a los niveles que traíamos antes. Hay que seguir trabajando fuertemente, y eso es lo que vamos a continuar haciendo acá con este proceso, fortaleciendo todo el tema de la recuperación de cartera con las empresas que tenemos en estos momentos contratadas. La tercera pregunta me habla que según lo establecido en el Estatuto Tributario, cuando comenzamos a pagar la tarifa plena, los contribuyentes del impuesto del sector rural. Esto o sea, siempre digamos que toda actualización catastral trae una gradualidad, y yo no puedo llegar a tarifa plena porque la normatividad no me lo permite, pero igualmente también digamos no es que nosotros nos tomemos 5 o 6 años porque queramos como administración, no, es un análisis que hacemos de acuerdo a todo lo que se analiza en los estatutos, en las actualizaciones catastrales, ¿sí? Y es claro también que la actualización catastral que se hizo en el año 2022 con vigencia 2023 todavía sigue actualmente en proceso de llegar a tarifa plena, y se espera que llegue a tarifa plena en el 2027 lo que es el área urbana. El área rural se va a tomar tarifa plena para llegar a tarifa plena más o menos al 2030, esperamos que el 75% de las personas que lleguen allí en tarifa plena, y pues igualmente pues trabajar el tema de la gradualidad, que es lo que nos permite a nosotros de una u otra manera pues lograr un beneficio para los contribuyentes. ¿A cuánto asciende la diferencia? Cuarta pregunta, de lo esperado de recaudar por concepto del impuesto predial entre las tarifas presentadas inicialmente en el proyecto de acuerdo y lo aprobado finalmente. La diferencia en lo que se presentó acá inicialmente de poner una gradualidad del 70%, se esperaba recaudar allí 9.054 millones de pesos, y al cambiar la gradualidad al 60% quedamos en 8.149 millones de pesos, disminuyendo pues un recaudo para el próximo año, para este año de 905 millones de pesos proyectado. Es importante igualmente tener claro que cuando uno proyecta estos recaudos, uno no recauda el 100% de lo facturado, normalmente está en el 70%, 75% de lo facturado. Entonces, igualmente si estamos proyectando un recaudo por el impuesto predial unificado, que es de 8.149 millones de pesos, pues esperamos estar alrededor de lo que estuvimos este año, que estuvimos alrededor de los 7.000 millones de pesos en recaudo del impuesto predial unificado. Quinta pregunta, ¿cómo va la gestión del empréstito por valor de 12.000 millones de pesos? Pues el empréstito fue aprobado por el IDEA, como se mencionó y se les informó a ustedes acá cuando estuvimos en el proceso de aprobación. Se trabajó bajo digamos la modalidad que propuso ellos el IDEA de una tasa compensada, que era la turbina de crédito, y logramos acceder a esa turbina de crédito. Entonces en estos momentos nosotros como municipio tenemos una tasa del IBR más 0 a 8 años. Es claro que las condiciones de la línea de turbina de crédito permitían plazos de 8 años sin periodo de gracia, y es importante también para que ustedes lo tengan claro, y es que este beneficio permanecerá mientras que durante este plazo tengamos la obligación con el IDEA
y podamos allí entonces estar cumpliendo la obligación y no generemos pues ningún cambio al pagaré respecto a esta obligación, porque es lo que dice claramente pues el título que tenemos allí para lograr acceder a este beneficio del IBR más cero, teniendo una tasa compensada de 230 puntos básicos que se logran bajo el concepto de las utilidades del IDEA, que están en un fondo especial para ir cubriendo esta parte de estos informes. ¿De qué orden va a ser el incremento salarial para el personal de la administración municipal? El incremento salarial para el personal de la administración municipal correspondiente a la vigencia 2026 será del 7% conforme a lo acordado en la negociación nacional del sector público. Esto es un tema que viene ya desde el año 2025 y es claro pues que está el IPC más 1,9 puntos, es lo que se definió allí, ¿cierto? Es importante también manifestar que conforme pues a lo que inclusive se manejó el año anterior, el alcalde municipal, José Danilo Álvarez, decide subir un punto adicional a los empleados respecto a lo que se definió en su momento por el gobierno nacional en el decreto 301 del 2025, y él asumió eso, ¿cierto? Ahora, para este momento, pues digamos que lo correcto es esperar el decreto que informe el gobierno nacional respecto al incremento de los servidores públicos. Por decreto lo debe hacer, ¿cierto? Entendemos pues que es lo que se debe hacer y lo que siempre ha hecho el municipio. Ahora bien, nadie sabe qué definirá el gobierno nacional, ¿cierto? Pues si puso un incremento del 23% en el salario mínimo, puede ser que decida otra cosa con los empleados públicos. Y por consiguiente, pues tendremos que esperar que el gobierno nacional defina al respecto para nosotros poder tomar la decisión y poder determinar si hay algún valor diferente en principio al 7% o alguna decisión que tome la administración municipal en cabeza del señor alcalde. ¿En qué porcentaje creció el rubro de funcionamiento del año 2025 con respecto al año 2024? Crecimos en un porcentaje del 4,96% o 5%. Pasamos de 14.139 millones de pesos a 14.841 millones de pesos, lo que representa una variación de 702 millones de pesos. Presente un informe sobre los ingresos del municipio durante la vigencia 2025, estableciendo la diferencia de lo presupuestado con lo recaudado y el incremento respecto del año anterior. En esto, digamos pues que el municipio ha tenido un incremento de 17% en lo que son el presupuesto de ingresos, pasando de 64.700 millones a 75.695 millones de pesos. Ahí pues evidencia ahí la gestión que venimos haciendo en la administración municipal y la tarea que venimos haciendo con el plan de desarrollo. Somos innovadores para el futuro, pues realmente seguimos pues mostrando que hay un crecimiento importante y deseamos pues seguir en esta forma. Los ingresos corrientes crecieron de 52.000 millones a 58.000 millones de pesos, una variación de 6.000 millones, o sea el 12%. Los ingresos tributarios aumentaron el 16%, pasamos de 23.195 millones a 26.851 millones. Mientras que los ingresos tributarios registraron un crecimiento también del 9%, alcanzando 31.000 millones de pesos en el año 2025. Por su parte, igualmente, los recursos de capital presentaron un incremento de 4.784 millones de pesos, pasando de 12.600 millones a 17.400 millones de pesos. Esto se los pasé pues en el informe con mucha claridad para que vieran los cuadros y identificaran con mayor claridad, valga la redundancia, para que vieran pues los cuadros que tenemos ahí en las variaciones. Ahora, en las principales rentas tributarias respecto al año 2024-2025, es importante mencionar la contribución del sector eléctrico, donde tuvimos un incremento importante de 978 millones de pesos. Aquí hay que tener en cuenta que este ingreso, pues hay unos años en que se comporta bien, otros años en que no sabemos cómo se comporta. Esperemos que este año se comporte bien,
Hay que tener claridad que esto depende pues del clima y de la generación de energía y de pues, todo lo que se pueda generar allí en empresas públicas, y nosotros pues de una u otra forma pues logramos entonces tener un incremento de 978 millones de pesos que se logró pues incorporar al presupuesto en su momento. Y también quedó algo por incorporar para este acuerdo que tenemos actualmente en tránsito. El impuesto de alineación, la ejecución del año 2024 era de 476 millones, logramos recaudar 1.345 millones de pesos, un incremento del 182% cuando comparamos 2024-2025. En la sobretasa de la gasolina crecemos en un 6% al pasar de 1.300 millones a 1.379 millones de pesos. El impuesto de industria y comercio, pasamos de 9.198 a 10.000 millones de pesos, 10%. Un impuesto predial unificado que pasamos de 5.700 millones de pesos a 7.200 millones de pesos, crecemos el 26% acá. Y avisos y tableros de 1.256 a 1.365 millones de pesos, el 9%. Entonces vemos pues que hay unos crecimientos importantes de un año a otro respecto a lo que traíamos, y es importante aquí también manifestar que todo pues de una u otra forma tendrá su explicación. El impuesto de alineación, ya ustedes lo dijeron qué pasó en el impuesto de alineación y lo conocen. El impuesto de industria y comercio pues crece normalmente pues lo que podemos hacer ahí. El impuesto de predial unificado, aquí crecemos significativamente porque hicimos una buena recuperación en lo que tenía que ver con el tema de la cartera, hicimos digamos buenos recaudos, clientes importantes y seguiremos haciéndolo durante este año. Un comparativo entre el presupuesto aprobado 2025 versus lo que ingresó. Entonces aquí digamos que para hacer claridad a esto, pues el municipio registró una ejecución de 75.695 millones de pesos versus un presupuesto de 51.417 millones de pesos que aprobamos, lo que representa un recaudo superior al 24%, unos ingresos superiores en el presupuesto. Algo importante porque hemos tenido pues todo el tema de gestiones que viene haciendo la administración municipal, y esto de una u otra forma pues incrementa los ingresos, y esto es en bien del municipio. Al cierre igualmente de la vigencia 2025, el municipio registra una ejecución de ingresos importante entonces, creo que repetí aquí este párrafo, así me disculpo. En los ingresos corrientes se ejecutaron 58.000 millones de pesos, superando el presupuesto en 6.800 millones de pesos, los ingresos corrientes, ¿cierto? Los ingresos tributarios alcanzaron 26.000 millones de pesos, un recaudo superior en 2.200 millones de pesos, mientras que los ingresos no tributarios logran un incremento del 17%, un tema pues de gestiones aquí que hace la administración municipal. Y damos un cuadro para el comparativo. Dentro de las principales rentas sobresalen en este tema, en lo que fue lo presupuestado versus lo recaudado, la contribución del sector eléctrico. Pues digamos que nosotros cuando presupuestamos lo del sector eléctrico en el 2025 teníamos que partir de lo que nos había pasado en el año 2024, donde el presupuesto era de 2.700 millones de pesos en 2024 y logramos recaudar fue 2.700, allí tuvimos que hacer una disminución importante y tuvimos que mirar a ver cómo fondeábamos esos CDPs o compromisos que hicimos por eso, porque realmente tuvimos dificultades en ese tema y tuvimos que entonces no ejecutar con contribución eléctrica, sino ir con recursos propios. Delineación, también supimos nosotros qué pasó, y lo que pusimos en el año 2025, pues digamos que incrementamos un poquito respecto a lo que se recaudó en el año 2024, y aquí pues logramos entonces duplicar de acuerdo pues a lo que se viene desarrollando y generando aquí en las dinámicas de la Secretaría de Planeación, donde está pues el secretario, el ingeniero Arbey Garavito. La sobretasa ambiental crece en términos normales de un 10%, el impuesto de industria y comercio lo presupuestamos en 9.100 millones de pesos y recaudamos 10.085 millones de pesos.
El impuesto predial unificado lo presupuestamos en 7.270 millones de pesos y recaudamos 7.208 millones de pesos. Nos desfasamos en 62 millones de pesos y avisos y tableros. Recaudamos 1.250 millones de pesos y tuvimos una ejecución de 1.375 millones de pesos. Entonces, si uno mira este presupuesto, pues digamos que al menos tratamos de apuntarle a lo que es, porque los presupuestos tienen que ser de una manera conservadora. Nosotros no podemos irnos en un tema de una manera optimista porque terminamos con un presupuesto desfasado en algún momento y con unos déficits que realmente no le llevarían a la administración municipal a lograr tener beneficios fiscales o premios fiscales por la buena gestión financiera que haga de acuerdo a estos análisis y a estas posiciones que tenemos. Entonces eso permite pues que el municipio realmente logre premios fiscales como logró hacer el año anterior. Informe sobre la ejecución presupuestal del año 2025. Nuevamente pues aquí es reiterar lo mismo, ¿cierto? Reiterar las cifras. El presupuesto aprobado para la vigencia del año 2025 fue, según el acuerdo 16 del 2024, fue de 51.400 millones de pesos. Crecimos entonces en la ejecución 147%. En los ingresos corrientes registraron una ejecución de 58.000 millones de pesos, correspondiente pues al 113% frente a lo programado. Dentro de los ingresos tributarios alcanzamos el 26.000 millones con un incremento del 109%, mientras que los ingresos no tributarios ascendieron a 31.000 millones de pesos, equivalente al 117% de la meta. Adicionalmente se generaron 17.472 millones de pesos de recursos de capital, lo cual no estaba inicialmente en el presupuesto, considerando que los recursos de capital no se presupuestan al momento de traer en el mes de noviembre el presupuesto para ser presentado ante el honorable Consejo Municipal. Principales rubros tributarios, entonces reiteramos el impuesto de industria y comercio, se recaudan 10.000 millones de pesos, se logra generar 111%, el impuesto predial unificado 7.200, un 99%, la sobretasa a la gasolina se logra un 110% en ejecución y el impuesto complementario de avisos y tableros un 109%. En conjunto estos cuatro tributos pues continúan representando aproximadamente el 75% de los ingresos tributarios y es realmente pues digamos el Pareto donde de una u otra manera pues se hace énfasis allí, tampoco se pueden descuidar los otros que debemos de ir manejando. Entre otros ingresos destacados, digamos que la contribución del sector eléctrico alcanzó 2.985 millones de pesos, un 149% respecto a lo presupuestado. Y el impuesto de alineación urbana, 1.345 millones de pesos, el 200% de lo presupuestado. Y el sistema general de participación registró 24.233 millones de pesos, el 100% de lo presupuestado conforme a lo programado. En egresos, ¿qué debemos de decir de los egresos en la ejecución presupuestal? Logramos entonces una ejecución que alcanza los 63.713 millones de pesos, equivalente al 84% del presupuesto definido para ejecución. Y el gasto de funcionamiento se ubica en 14.800 millones de pesos, un 93% respecto a lo presupuestado. El servicio a la deuda llevamos allí el 80% de lo presupuestado y la inversión logra entonces una ejecución de 46.210 millones de pesos, un 81%, manteniendo este último pues, componente como el mayor gasto entre los egresos que tenemos acá de los rubros de la ejecución presupuestal. Décima pregunta, informe inversión de la estampilla, tasas en 2025, así como recursos no ejecutados de las mismas, detallando proyectos y contratos. Quiero pues disculparme, no sé si disculparme o no, hacer claro que yo los contratos no los tengo, porque nosotros no mantenemos contratos allí en la Secretaría de Hacienda, pero sí traté al menos de ser amplio acá como para lograr entregar una información que para ustedes pues sea clara y les permita entender en lo referente a lo que son estas estampillas y tasas, en qué se están gastando los recursos. Entonces hablamos acá de las estampillas para bienestar del adulto mayor, la estampilla Procultura, la tasa Pro Deporte y Recreación. Digamos que durante la vigencia de 2025 se ejecutaron recursos
por valor de 999 millones correspondientes a la estampilla para bienestar del adulto mayor, 236 millones provenientes de estampilla Procultura y 551 millones de pesos con cargo a la tasa Pro Deporte y Recreación, orientados pues al cumplimiento de los planes, programas y proyectos definidos en el Plan de Desarrollo Somos Innovadores para el Futuro del municipio de San Pedro de los Milagros. Aquí es importante aclararles que la información, digamos que es obtenida del sistema presupuestal del municipio, en estos momentos es el B6, así se llama, para la vigencia 2025, del cual pues se anexa al final los cuadros para que se puedan revisar en detalle y los reportes correspondientes, ¿cierto? Desde dicho sistema es posible identificar con claridad el objeto sobre el cual piden la disponibilidad presupuestal para ya hacer los compromisos respectivos y poder pues proceder a hacer las contrataciones, ¿cierto? Y reitero pues que los contratos de manera específica pues realmente no los tengo yo allí. En detalle entonces lo que tiene la estampilla para el bienestar del adulto mayor y en lo referente a la información que nosotros allá bien tenemos y que compartimos con el Consejo Municipal, la ejecución que se hace en digamos, en esta política pública de envejecimiento y vejez, articulada con el plan pues, territorial de salud, pero también con el plan de desarrollo Somos Innovadores para el Futuro. Digamos que los proyectos y contratos ejecutados, se destaca un contrato que es el 298 del 29 de enero del 2025, que fue suscrito por el Centro de Bienestar del Anciano de San Pedro de los Milagros, donde se tiene por valor de 330 millones de pesos, que es destinado a brindar la protección integral a personas mayores en condición de pobreza, abandono, vulnerabilidad, conforme pues a lo establecido en la normatividad respectiva. Adicionalmente se contrataron servicios de profesionales, se ven pues en la información que tenemos allí, técnicos para conformar un equipo que integra pues una fisioterapia, trabajador social, psicólogo, gerontólogo, auxiliar de enfermería, nutricionista, dietista y tecnólogo en entrenamiento deportivo, con el fin pues de desarrollar todas estas acciones de salud física, salud mental, seguridad alimentaria, todo lo que conlleva a la atención del adulto mayor. Igualmente se realizaron contratos para suministro de uniformes institucionales dirigidos a adultos mayores, así como servicios logísticos y actividades orientadas a la promoción de la convivencia, la vida saludable y la participación comunitaria, fortaleciendo pues su integración social y su vinculación activa a los programas municipales. Los recursos, 5 minuticos, termino. Qué pena, presidente. Los recursos no ejecutados con cargo a esta estampilla con corte al presupuesto del año 2025 suman 99.312.693 pesos, que son saldos pues no comprometidos de la vigencia. Ahora, la estampilla Procultura, con cargo a la estampilla Procultura se ejecutaron 236 millones de pesos y fueron destinados al fortalecimiento del patrimonio cultural, la gestión artística, la realización de eventos tradicionales del municipio. Entre los proyectos y contratos relevantes se encuentra la presentación, de servicios profesionales para la gestión de grupos de vigías del patrimonio y administración del archivo histórico municipal, fortaleciendo los procesos de conservación documental y memoria histórica. Asimismo, se suscribió contrato para la prestación de servicios artísticos y logísticos en el marco de las fiestas de la leche y sus derivados del año 2025, garantizando pues la adecuada realización de actividades culturales, tradicionales, institucionales, fortaleciendo la cultura, el liderazgo y la participación ciudadana. Se resalta además allí apoyo otorgado a la banda de la banda sinfónica del municipio para su participación en el concurso que realizó en Anapoima, Cundinamarca, durante el segundo semestre del año 2025, fortaleciendo pues la proyección artística y la representación cultural. Y el saldo pendiente de ejecutar a la vigencia 2025 asciende a 89 millones de pesos. La tasa Pro Deporte y Recreación, en cuanto a la tasa Pro Deporte y Recreación, se ejecutaron recursos por 551 millones de pesos orientados al fortalecimiento del sistema deportivo municipal en sus componentes formativos, competitivos, recreativos y el apoyo logístico. Una parte significativa de la inversión de esta tasa Pro Deporte se destinó a la contratación de promotores profesionales para las escuelas de iniciación de formación deportiva en disciplinas como baloncesto, voleibol, balonmano, fútbol sala, tenis, taekwondo, aikido, patinaje, BMX, ajedrez,
badminton, skateboarding, tanto en la zona urbana como rural, y también se vinculó pues a una fisioterapeuta deportiva para acompañar integralmente todos estos procesos, ¿sí? Adicionalmente, se financiaron subsidios de deportistas para transportar alimentación, para transporte, alimentación, alojamiento, inscripción a competencias regionales, nacionales e internacionales. Se pagaron derechos de inscripción ante ligas deportivas, suministro de uniformes de competencia, adquisición de trofeos, de medallas, servicios logísticos para la realización de torneos municipales y eventos institucionales. Y se destinaron igualmente recursos para el apoyo al Centro de la Actividad Física y Salud, gimnasio municipal, y para el mantenimiento y adecuación de escenarios deportivos mediante la adquisición de materiales y elementos necesarios para su mejoramiento. El saldo pendiente de la ejecución de esto fue de 27 millones de pesos. Para esto pues se anexaron los cuadros al final del documento, yo aquí no los tengo, pero igualmente se los pasé a ustedes en detalle. Este es como el informe que tengo, y pues atento a las preguntas que ustedes también tengan, señores concejales. Muchas gracias, señor secretario. Tiene la palabra el concejal Jaer, que fue el citante. No, pues para mí muy claras las respuestas, y ya pues usted vio que que hice las observaciones en el preámbulo. Pues de todas formas, sigue, pues que no está dentro del cuestionario, que lo hicimos algunas preguntas al secretario de Planeación, y es esa situación delicada con la actualización catastral rural. Aquí vuelvo y lo reitero. Mientras acá los compañeros aprobaban el proyecto de acuerdo del estatuto tributario y el gerente de catastro departamental emitía la resolución de cierre, los contratistas todavía están haciendo visitas de campo. Y es más, hasta hace 20 días todavía la estaban haciendo. Yo no sé cómo la gerencia de catastro llega y emite una resolución donde no se habían cumplido los requisitos. Inclusive, pues por ahí hay esa resolución del IGAD. Me permito aquí leer la resolución 746 de 2024, el artículo 9, y ahí nos dice: disposición de la información del proceso de formación de actualización catastral a las administraciones municipales o distritales, con el objetivo de garantizar una entrega eficiente y transparente de la información catastral. Los gestores catastrales están obligados a proporcionar a las administraciones municipales o distritales, o a quien haga sus veces, la base catastral que incluya la información derivada de los procesos de formación y actualización catastral, a más tardar dentro de los primeros 30 días calendarios siguientes a la vigencia del proceso. Esta información deberá abarcar los aspectos físicos, jurídicos, económicos de los predios. La información podrá ser entregada o dispuesta por cualquier medio, siempre y cuando quede constancia del envío. Y como les digo, la actualización, entonces, mire, eso entró en vigencia el 1 de enero, y estamos a 27 de febrero y no tenemos información sobre este proceso. Acá se discutió cuando se estuvo tramitando el proyecto del estatuto fiscal, y lo manifestamos que ese proceso tenía una cantidad de falencias, y lo seguimos sosteniendo. Inclusive ese estatuto fiscal, pues yo le veo que sigue también con unas falencias. También aprovecho la oportunidad para preguntarle al secretario si la administración tiene pensado hacerle algunas modificaciones. Yo estuve mirando y tiene
entre actividades industriales y comerciales tiene 469. Demasiado imaginativo esto. Tiene, entre las cuales tiene la producción de la fabricación de armas y municiones, una cosa que es un monopolio del Estado. Lo que les había comentado, tiene construcción de aeronaves espaciales, de barcos, construcción de embarcaciones en un municipio a 2.500 metros sobre el nivel del mar. Se omitió, que la compañera Daniela lo había dicho, que es probable, es factible hacia el futuro el impuesto de huellos de ganados menores, eso es factible. Y ese impuesto no está dentro del estatuto, pero sí está la sanción para quien no pague ese impuesto. Ahora hemos tratado las dificultades, inclusive de predial, impuesto predial, las dificultades que tienen algunas organizaciones populares de vivienda que están encartadas con unos impuestos. Y mirando, que ya lo hemos hecho aquí en el municipio, la dación en pago, pero el estatuto no contempla esa posibilidad, que es una cosa legal, lo hace hasta la DIAN. Entonces, sería eso, y los compañeros, las inquietudes que tengan y que usted tenga a bien contestarlas, y si no, pues nos la hará llegar. De todas maneras, como les digo, muy claro, el presupuesto del municipio va creciendo. Me reitero en la posición que he tenido. Usted dice que la administración es muy conservadora en las proyecciones, pero yo creo que sí podría ser, pues eso no, pues podría ser un poquito más aterrizados en eso. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, concejal. Bueno, ¿algún concejal desea palabra? Recordarles que tienen 5 minuticos para hacer las preguntas. Y al secretario, si a bien tiene las respuestas que no están dentro del cuestionario, si las puede responder, las responde, y si no, nos las hace llegar acá al consejo. ¿Quién desea la palabra? Concejala Daniela tiene la palabra. Bueno, muy buenas tardes para todos, para el secretario de Hacienda, las personas que nos acompañan en las gradas y los señores concejales y señoras también concejales. Bueno, 2 apreciaciones. Me preocupa, ojalá tengamos respuesta de lo de las escrituras de la Casa Respira, porque pues si un empréstito no se ha desembolsado, no tiene cómo generarse un CDP, y el procedimiento es, una vez tengamos como el dinero, se generan CDPs, como dice ahí en la escritura, que incluso se menciona pues cuál es el certificado de disponibilidad presupuestal para la compra de estos 2 lotes. Entonces, a ver con claridad, porque pues sí genera bastante duda, pues como lo que nos acaba de presentar el concejal Jader. Preguntaba por las estampillas porque se habían priorizado 2 personas como gestores culturales para el tema de pensiones, como que otorga Colpensiones pues como tal, y el municipio da un porcentaje de esa pensión. Durante el 2024 había un saldo disponible de 54 millones de pesos que alcanzaba para abarcar la pensión de don Jaime, y quedaban 17.968.000 pesos para la pensión de una señora que se llama Micaela. Ambos beneficiarios o considerados beneficiarios como gestores culturales. Sé que la señora todavía no ha recibido el tema de la pensión, entonces por eso preguntaba sobre la ejecución de la estampilla, porque quisiera saber con detalle por qué no se ha transferido como el dinero restante de esa estampilla Colpensiones para que esta persona pues pueda acceder a este beneficio de pensión pues que es vitalicia para los gestores beneficiados. En cuanto a la tasa del alumbrado público, saber cómo se sigue cobrando si no hace parte del estatuto tributario actual.
dado que pues la factura de PM realmente no ha tenido ningún cambio y sigue presentándose este cobro, dado que este cobro no tiene piso. Si no existe un impuesto en el estatuto tributario, no hay cómo cobrar. Entonces, saber cómo se sigue, bajo qué argumento jurídico se sigue cobrando esto. Y un comentario a propósito de la solicitud que hace el concejal Jader al tema de las modificaciones, y es el hecho de volver a considerar el porcentaje de exención a los contratistas por las estampillas. Varios ya se han visto seriamente afectados porque aunque se subió el 8%, se incrementó por la administración municipal, al cobrarles las estampillas siguen o ganando lo mismo que ganaban en el 2025 o menos. Entonces, esto jurídicamente nosotros podemos ceder porque son nuestros impuestos y nuestras estampillas. Entonces, finalmente esto no enriquece las finanzas del municipio de San Pedro de los Milagros, porque ya ni siquiera se genera un impacto fiscal, porque nosotros no recibíamos eso desde el 2022, que era el estatuto tributario vigente. Pero ya con pues ya se cobran estas estampillas a los contratistas, entonces es importante pues como que pensarnos esa modificación, porque definitivamente pues sí afecta la economía familiar de esas personas que hoy incluso tienen unos contratos bajos para los servicios que prestan al municipio de San Pedro de los Milagros. Entonces, pensar en la eventual modificación de eso para el beneficio pues de unos contratistas. Sé que el impacto fiscal, insisto, en esa modificación es mucho menor a el beneficio que van a tener los contratistas, que también pues hacen procesos culturales, deportivos y los demás frente pues como a su economía. Entonces esas serían las observaciones, si a bien tiene lugar. Bueno, y una pregunta sobre, nosotros tenemos en la mesa hoy un proyecto de acuerdo de saldos por exceso. Hay un rubro que son donaciones de 24 millones de pesos. ¿A qué hace referencia esas donaciones? ¿Son donaciones de las fiestas de la leche o donaciones de que, pues, quién donó eso, cierto? Porque creo que ya se van como a terrenos o algo así, entonces saber cuál es como la fuente de esas donaciones. Si a bien tiene las respuestas, pues se lo agradeceríamos mucho. Muchas gracias, concejala Daniela. ¿Algún concejal más desea la palabra? Bueno, entonces, no siendo más, señor secretario, si a bien tiene las respuestas y si no, nos las puede hacer llegar acá. Voy a ir respondiendo algunas que tengo, otras posiblemente no las tenga acá. Coincide pues la observación de el concejal citante respecto al tema del estatuto. En el 2014 aprobamos un estatuto, creo que el alcalde era en ese momento el concejal, ¿cierto? Ese estatuto tuvo 6 modificaciones, concejal. En el 2022 aprobamos un estatuto que también tuvo 5 modificaciones. Claro, nosotros aprobamos el año pasado un estatuto en el 2025, también debemos de hacerle modificaciones. Lo traemos acá y lo vamos a traer yo creo que para mayo. Pero es muy importante también que ustedes, desde su posición como concejales en todos estos temas, aporten a construir realmente un proyecto de acuerdo que permita considerar todas esas posiciones que tengan los diferentes, digamos, involucrados en todo este proceso. Eso es importante, ¿cierto? Pero también qué bueno que se apersonen en la discusión, en las comisiones y también en la aprobación, porque uno también, digamos que la experiencia pues que vive uno acá con ustedes cuando trae este tipo de procesos, pues igualmente hay discusiones y todo, y uno sabe que esto es un tema político, porque es que el del 2022 lo aprobaron los que negaron el del 2025. Eso es así. Entonces, de una u otra forma, pues bueno, pensemos en la comunidad, es que esto es de comunidad. Entonces, esa es la invitación que yo les hago. Ahora, respecto al tema
de lo que es las escrituras de Casa Respira. A ver, ahí hay un tema, y es primero, mira, yo puedo hacer el CDP, que yo no he hecho RP, puedo hacer el CDP con la aprobación del empréstito, y lo incorporo, y lo inscribo ante el ministerio, incorporo y todo, y ahí para allá ya espero, ¿cierto? Ese negocio no se ha desembolsado nada de ese empréstito, es que yo no he desembolsado absolutamente nada, yo no he entregado recursos de esos, tendré que esperar que llegue todo para poder desembolsar, ¿cierto? Recuerden, del otro empréstito que tenemos nosotros, tenemos un empréstito por allá de compra de predios, todavía nos falta un tema del hospital, 1.000 millones de pesos que hay ahí todavía, no hemos desembolsado esos de la compra de los predios, no hemos desembolsado eso. Esa plata todavía está ahí, hay CDP, no hay RP, yo no puedo hacer un RP si no tengo ya claridad que eso esté a nombre del municipio, si no está a nombre del municipio no puedo hacer absolutamente nada, tengo que esperar, ¿sí? El tema de los saldos por exceso, voy a revisar bien esos 24 millones de pesos, allí hay 10 millones de pesos que nos dio la idea para ovejas, ¿cierto? Creería yo que el otro recurso ahí, de pronto a veces se comprometen las empresas para hacer donaciones a las fiestas y todo, y en los procesos internos de ellos esos recursos llegan posterior, pero normalmente esas donaciones son para eventos culturales, artísticos, todo ese tipo de cosas, entonces hay que revisar esa parte ahí porque eso es para lo que se hace normalmente y para esos eventos es que se piden esas donaciones, entonces siempre las donaciones que usted ve ahí en ese rubro de donaciones va a ser para actividades que generamos aquí en el municipio de manera permanente, ¿sí? El tema del alumbrado público, pues ahí hay, digamos, un concepto jurídico que se los haremos llegar a ustedes, ¿cierto? Nosotros tenemos un concepto del jurídico que es el mismo de ustedes, del consejo, el doctor Alonso, en donde claramente pues dice que el municipio en estos momentos tiene la posibilidad de estar cobrando este impuesto de alumbrado público, ¿cierto? Nosotros con esta problemática que tenemos hoy de facturación, que es un tema que nosotros como municipio no somos culpables de eso. ¿Por qué? Porque ¿qué pasó en la oficina de catastro? Ustedes vieron la resolución que sacaron el 30 de enero, en donde mencionaron los municipios que tienen dificultades en esto y manifestaban las dificultades y los errores que habían en diferentes predios y cosas en el sistema de ellos, ¿cierto? Entonces imagínense nosotros aquí facturar con errores con eso. Y yo pues quiero también ser claro en eso, que hemos sido muy reiterativos. Mire, nuevamente hoy tuve la oportunidad de estar hablando con la gente que está haciendo ese proceso, pues nosotros, yo espero que nos tengan a nosotros del municipio priorizado, ¿sí? Y nos dicen todavía, yo espero que nos lo entreguen la próxima semana, porque pues eso es lo que están diciendo ellos para lograr avanzar en este proceso, pero créanme que hay un sinnúmero de municipios, no sé cuántos, porque pues tengo conocimiento al menos que en el oriente entregaron la Unión, pero recuerden que la Unión había hecho actualización en el año 2024, no la entró en vigencia en 2025, la Unión entró en vigencia en 2026 y se la entregaron hace 15 días a eso, ¿sí? A nosotros esperemos que nos entreguen eso próximamente para poder lograr pues que tengamos esas dificultades. Aquí han habido muchos constructores, mucha gente, muchos negocios que realmente de una u otra manera pues se ven afectados, pero créanme que para mí es un tema muy complejo, considerando nosotros hoy empezar a generar una facturación cuando no tenemos una base de datos. O sea, el riesgo es muy grande, ¿por qué? Porque si yo doy un país salvo algo, pues entonces ese excedente, y piensen en esos excedentes del incremento que se puede presentar cerca de 300, 350%, 400% en los predios, ahí hay un tema supremamente delicado, ¿cierto? Entonces es un tema que hay ahí. Pero el tema del alumbrado público hay un concepto jurídico, el doctor Alonso manifiesta que estamos blindados ante eso, y yo espero pues que la situación está, él habla de lo que se tiene pues actualmente el municipio, entonces hemos sido claros en eso, hay que sacar un concepto para entregárselos a ustedes directamente y que tengan claridad qué es lo que manifiesta el doctor Alonso en eso, ¿sí? La estampilla del gestor cultural, eso es un tema más de tipo legal, ¿cierto? A nosotros cuando nos piden el recurso hacemos el traslado. Ahí hay dos personas en eso, hay un señor y una señora.
Para el señor está el recurso completo, pero para la señora no está completo. Entonces yo no puedo, esos recursos no me pueden girar parcialmente. Pero para el señor sí piden la plata completa y dicen, gire tanta plata para eso. Pues digamos que si no hemos girado es porque no ha llegado la solicitud, porque a nosotros nos llega una solicitud de giro para ese recurso. Eso es lo que nosotros hacemos y eso es un tema legal que tenemos que cumplir con eso, ¿sí? Bueno, no, pienso que hay muchas cosas, pues realmente, o sea, en este tema de Hacienda que hay en el municipio, hay muchos temas para revisar en el tema del estatuto, porque pues uno, digamos que en el estatuto hay muchas cosas, reitero, ojalá todos nos pongamos en la tarea de eso, revisando que el tema fiscal del municipio. Porque miren, nosotros cambiamos, solamente cambiar del 70 al 60%, rebajamos 1.000 millones de pesos en recaudo para el municipio. Y eso es un tema de inversión, ¿cierto? Hay municipios que hicieron actualización catastral y que están realmente enredados porque no les dio para recoger el recurso que tenían que recoger. ¿Por qué? Porque el Consejo aprobó algo que no debía hacer. Hoy aquí ustedes, gracias a Dios, se logró al menos llegar a un acuerdo con ustedes y pues al menos la mayoría logró llevar esto pues a buen término. Esperemos que con esto sigamos funcionando. Habrá gente afectada en este proceso, pero también hay que mirar bien desde el punto de vista fiscal, hacerle un análisis muy claro a esto para que el municipio siga creciendo y definiendo inversiones en todo lo que tiene que hacer, ¿cierto? Eso es como lo que tengo que decir. Si me queda alguna cosa, pues igual estoy atento a que me pregunten. Bueno, Diego, agradecerle entonces por sus respuestas oportunas. Creo que al citante le quedó pues claro, si tiene alguna pregunta, pues bien la puede volver a hacer. Bueno, entonces, señor secretario, continúe con el orden del día. Sexto, elección del concejal más destacado. Por favor, secretario, lea la ordenanza. Ordenanza número 39 del 14 de diciembre de 2018, por la cual se institucionaliza la designación del concejal más destacado de cada municipio del departamento de Antioquia. La Asamblea Departamental de Antioquia, en uso de sus facultades constitucionales y legales, en especial las conferidas por el artículo 103 y 300 de la Constitución Política de Colombia, la Ley Estatutaria 1757 de 2015 y considerando que de acuerdo con el artículo 300 de nuestra Carta Política corresponde a las asambleas departamentales por medio de ordenanzas cumplir las funciones que le asigne la ley. La citada norma en su artículo 103 determina que el estatuto contribuirá a la organización, promoción y capacitación de las asociaciones profesionales, cívicas, sindicales, comunitarias, juveniles, benéficas y de utilidad común no gubernamentales, sin detrimento a su autonomía, con el objeto de que contribuyan como mecanismos democráticos de representación en las diferentes instancias de participación, concertación, control y vigilancia de la gestión pública que se establezca. Que con fundamento en el artículo 1 de la Ley 1055 de 2006, la Nación declaró el 24 de mayo como Día Nacional del Concejal Municipal y exalta la memoria de quienes han muerto en el ejercicio de dicha función pública. En esta fecha tan especial, la Administración Departamental quiere rendir homenaje y resaltar la labor de los honorables concejales que integran las corporaciones de nuestros municipios en el departamento. Que es de gran importancia destacar que en el marco de la mano con el gobierno departamental, los concejales llevan a cabo una gestión con transparencia, liderazgo, abriendo las puertas a la ciudadanía y vigilando el cumplimiento de los diferentes programas de apoyo a la niñez, la juventud, adultos mayores, madres cabeza de hogar, grupos étnicos, habitantes de calle y demás población vulnerable en busca de generar oportunidades económicas y sociales, que por medio de sus diferentes acciones, estos cuerpos colegiados hacen efectiva la participación de la comunidad local, además de su intervención como actores fundamentales en el fomento del desarrollo de cada municipio en las diferentes áreas: educación, deporte, salud, cultura, infraestructura, entre otras, del urbanismo y trabajo social, velando por la excelente presentación de los servicios a cargo de los municipios antioqueños. Los artículos 101 y 110 de la Ley 1757 de 2015
determinan que el Estado en todos sus niveles de organización territorial incentivará al desarrollo del ejercicio de la participación ciudadana y control social y asimismo obliga al Estado a garantizar las bases fundamentales de la democracia a través de la libre expresión, libre movilización social, libre asociación, la autonomía, formación, fortalecimiento y reconocimiento de los ciudadanos, sus organizaciones y representantes, así como la institucionalización de mecanismos, instancias y estrategias de participación, no solo mediante el cumplimiento de la normativa legal vigente, sino a través de la adecuada difusión de información, el apoyo al control social sobre la gestión pública, la formación y la promoción de la investigación e innovación. Por ello, las alcaldías municipales del departamento de Antioquia, conjuntamente con la gobernación, deberán celebrar en todos los municipios de Antioquia el día 24 de mayo de cada año, Día Internacional del Concejal Municipal, y exaltar la memoria de quienes han muerto en ejercicio de dicha función pública. Asimismo, disponer los recursos necesarios para la designación del concejal más destacado del municipio. En consecuencia, la Asamblea Departamental de Antioquia ordena: artículo primero, institucionalizar la designación honorífica del concejal más destacado del municipio como estrategia para reconocer, valorar, motivar y exaltar la labor de las personas con facultades de liderazgo que inalcanzablemente luchan por el bienestar de la sociedad y el desarrollo de su municipio, con espíritu emprendedor, que con sus acciones impactan positivamente en la sociedad. Artículo segundo, para ello, cada consejo municipal coordinará y elegirá de su propio seno, específicamente en las primeras sesiones ordinarias de cada año, para llevar a cabo la celebración del día, el concejal más destacado del municipio, un concejal que sobresalga por sus propuestas, programas, control político, proyectos presentados en pro de la comunidad y del municipio, compañerismo y trayectoria social al servicio de la ciudadanía, donde será escogido y enviado mediante resolución. Artículo tercero, dicha condecoración se realizará en un acto público durante el mes de mayo de cada año, mes que se conmemora el Día del Concejal, acto que contará con la presencia de las autoridades departamentales, municipales, públicas y privadas y los concejales postulados a la mención honorífica por cada subregión. Parágrafo. Para la elección del concejal a destacar en el último año del periodo constitucional, este se elegirá en las últimas sesiones ordinarias de ese periodo y se entregará el 24 de mayo del año siguiente. Artículo cuarto, la Gobernación de Antioquia, a través de la Secretaría de Gobierno, apoyada por la Secretaría de Participación Ciudadana y Desarrollo Social y el Departamento Administrativo de Planeación, serán las encargadas de liderar, coordinar, organizar y gestionar las acciones y procesos necesarios para el cumplimiento de esta ordenanza. De igual forma, diseñarán las bases para la designación honorífica del concejal más destacado del municipio. Artículo quinto, el gobernador de Antioquia determinará el estímulo o incentivo para entregar a los galardonados de conformidad con el ordenamiento jurídico. Artículo sexto, el reconocimiento y procedimiento de que trata esta ordenanza podrán ser extensivos a miembros de juntas administradoras locales, JAL. Artículo séptimo, la presente ordenanza rige a partir de la fecha de su publicación con previa sanción, dada en Medellín a los 30 días del mes de noviembre de 2018. Santiago Manuel Martínez Mendoza, presidente. Diego Mauricio Grisales Gallego, secretario general. Muchas gracias, secretario. Bueno, ya leí esta ordenanza. Voy a nombrar una comisión escrutadora para que sea la elección secreta. Dentro de esta comisión hará parte el concejal Gonzalo y la concejala Daniela. Bueno, nombrada la comisión, se escuchan las postulaciones. Concejal Villa. Yo propongo como concejal destacado a Andrés Londoño. Concejal Carlos tiene la palabra. Yo propongo como concejal destacado Jairo Rando. ¿Algún concejal más? Bueno, no siendo más entonces, concejal Andrés,
Londoño acepta ser el concejal más destacado del 2020-25. Sí, señor. Y concejal Jaer, ¿acepta ser el concejal más destacado 2025? Bueno, entonces nos disponemos a copiar. Bueno, entonces primero. Bueno, entonces vamos a contarlos primero para que quede muy legal todo. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13 y verificamos que no hay nada. Muy bien. Listo, entonces empecemos. Andrés. Muy bien. Jader. 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 Andrés Londoño. Jader. Jader. Andrés Londoño. Andrés Felipe, perdón. Londoño. Andrés Felipe Londoño, que coloca todo el apellido. Londoño Andrés. Andrés Londoño. Andrés Londoño. Andrés Londoño. Y Andrés Londoño. Entonces tenemos lo que siempre sucede: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 por Andrés y 1, 2, 3, 4, 5 por Jader. Bueno, entonces, con 8 votos a favor, queda el concejal más votado, Andrés Londoño, como el mejor concejal del 2025. Señor secretario, continúe con el orden del día. Séptimo, proposiciones y asuntos varios. ¿Algún concejal desea la palabra? Concejala Daniela, tiene la palabra. A propósito de la citación con el secretario de Hacienda, lástima que ya se fue, pero dado que ellos anunciaron unas modificaciones al estatuto tributario, sería muy bueno, dado que la facturación va a salir tarde, que la administración nos pasara la modificación del beneficio de pronto pago, porque va a haber, mucha gente se acoge a este beneficio y va a haber muy poquito tiempo entre la facturación y el pago para que la gente se acoja. Entonces sería súper interesante, si la administración lo acoge, que nos envíe la modificación al proyecto de acuerdo, al acuerdo municipal, que beneficia a la gente con el 10% en cuanto al pronto pago. Y muchas gracias. Muchas gracias, concejala. Secretario, por favor, téngalo ahí muy pendiente para que la llegada. Tiene la palabra el concejal Andrés Londoño. Gracias, señor presidente. Buenas tardes para la mesa directiva, todos los colegas. Bueno, yo aprovecho este momento para hablar sobre esta votación que acaba de suceder. Lo hablaba acá con el concejal Carlos Mario. Definitivamente, pues, es algo subjetivo. El concejal más destacado tenía muchos ítems para ser convocado y acá lo hablábamos, y de los 13 pues hay muchos que cumplen con esos. Entonces aprovecho para agradecerle a los compañeros que dieron ese voto de confianza, al concejal Villa por la postulación, por creerlo así. De todas maneras, mire que como se dice, el concejal Jader hace muchos aportes, sobre todo el tema de Hacienda, muy bueno en eso que hace. Simplemente es un trámite, no quiere decir
como de pronto hay veces se lee o se confunde, el mejor, no es el mejor, es quien para algunos de los que votaron cumple con unas condiciones exigidas. Entonces, nuevamente le agradezco a los compañeros que dieron el voto y John por la postulación. Muchas gracias. Muchas gracias, Andrés, por su aporte. ¿Algún concejal más desea la palabra? Concejal Javier, tiene la palabra. A mí me sigue inquietando y lo expreso acá públicamente. Se lo dije ahora al secretario. ¿Cómo es que aquí el mercado inmobiliario está detenido o no se puede hacer nada? No se puede negociar, no se pueden hacer negocios con bienes inmuebles porque no hay paz y salvo de impuesto predial. Pero para los que le vendieron al municipio, sí hubo paz y salvo. Y a mí me parece eso pues una cosa inmoral. A mí me parece que eso no tiene razón de ser, de que esas personas hayan tenido un tratamiento preferencial frente al resto de los contribuyentes del municipio. Muchas gracias, concejal. ¿Algún concejal más desea la palabra? Concejal Guillermo tiene la palabra. Bueno, más que alguna pregunta para la mesa directiva de los compañeros, es dar un agradecimiento a un grupo de jóvenes de la Escuela Padre Roberto Arroyave que hoy estaban concursando a nivel nacional en un concurso de robótica y ocuparon el 7º puesto entre 32 cosas que ya iban para las internacionales, estaban en las nacionales. Entonces decirle a esos niños que no pierdan el rumbo, que sigan así, y al colegio que los siga apoyando. Muchas gracias, señor presidente. Roberto. Muchas gracias, concejal. ¿Algún concejal más desea la palabra? No siendo más, señor secretario, continúe con el orden del día. Octavo, himno del municipio de San Pedro de los Milagros. San Pedro al que engastaron en la frente de los Andes, entre incienso de neblinas y los nimbos de la luz, al que arroban soledosos y aromados de misterio, los caireles de tus robles salpicados de ave luz. Un himno que es arrullo, un himno que es flor, te canto mi San Pedro con voz y con amor. Un himno que es arrullo,